En resumen, así fue como aniquilamos a los demonios. Desafortunadamente, Berbergen todavía sufrió grandes bajas. ¿Qué pasa, jefe? Parece que te hubieras tragado 1000 cucarachas, como si tu mascota favorita hubiera crecido más rápido de lo que esperabas, y ahora no sabes qué hacer con ella. No estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Hajime miró a Par con ira. Par inclinó la cabeza confundido. Parecía que realmente no lo estaba haciendo intencionalmente. Lana y los otros parecían igual de perdidos. ¿Qué pasa, jefe? Parecían decir sus miradas. Al comienzo de la historia de Par, la mayoría de la gente que escuchaba habían simpatizado con los hombres bestia, pero mientras la historia continuaba, empezaron a sentir más lástima por los demonios que por cualquier otra cosa. Nunca pensé que llegaría el día en que rezaría por las almas de mis enemigos mortales, pensó Liliana, con su expresión grave. Mientras tanto, Kouki y los otros estudiantes estaban mirando fijamente a Hajime. Por supuesto que tus discípulos van a ser así con tu forma de ser. Mataste a esa demonio en Orcus sin siquiera escuchar sus últimas palabras. Le dijiste a Frey que te importaban un bledo tus compañeros de clase o los ciudadanos. Aunque sus miradas eran reprochadoras, no se atrevían a decir ninguna de esas palabras en voz alta. Sin embargo, fue Xia la más afectada de todo esto. Ella frunció el ceño a Hajime y dijo algo. Hajime-san, haz algo por favor. Mi familia ha evolucionado demasiado, en la dirección equivocada nada menos. También todo esto es porque los encendiste con ese discurso antes de que te fueras de Haltina. Te das cuenta de que no eres tan diferente a ellos, ¿verdad? Contestó con indiferencia Hajime, mientras Xia le golpeaba con sus puños. Por favor, no me juntes con gente como ellos. Xia se lamentaba, podía decir cosas sorprendentemente crueles sobre su propia familia. Hajime ignoró los golpes de Xia. En cualquier caso, lo hicieron realmente bien. Comprendiste que no podías ganar en una batalla de fuerza pura, así que te concentraste en reunir información y utilizaste al máximo los rasgos especiales de tu raza. Esa fue la combinación perfecta de emboscadas, trampas, ataques furtivos y desvíos. No dudaste en usar métodos que otros llamarían cobardes, y como resultado de ello, estás muy lejos del clan que solía huir a la primera señal de problemas. Realmente has superado mis expectativas. Jefe nos elogió. Se derramaron lágrimas de los ojos de Par. Sus orejas de conejo estaban de pie. ¡Qué honor! Todo ese sentimiento infernal valió la pena. Jefe, puedo morir como una mujer feliz justo ahora. No seas ridícula, Lana Inferina. No podemos morir todavía. Solo estamos empezando. Por esto es por lo que hemos trabajado tan duro. Minasteria, es la primera vez que te veo tan emocionada. Hombre, tú también me haces llorar. Los 20 hombres conejo lloraron lágrimas de alegría. Fue todo un espectáculo verlos a todos temblando de felicidad, con sus orejas de conejo agitándose de un lado a otro. Hajime, ten cuidado de no elogiarlos demasiado. Sí, yo miró a los hombres conejo con una expresión de cansancio en su cara. Las orejas de conejo de Xia se inclinaron mientras se inclinaba, disculpándose ante los demás. Lamento que mi familia sea un dolor de cabeza. A su lado, Yo murmuró. Vaya, han sido entrenados espléndidamente. Miró envidiosamente a Hajime y Kaori se alejó un poco de ella. Hajime se aclaró la garganta para llamar la atención de todos de nuevo y le pidió a Par que continuara. ¿Qué pasó exactamente después de eso? Nos has dado la información de fondo, pero eso aún no ha explicado cómo se relaciona con la situación actual. Par dejó de llorar instantáneamente y se puso de pie ante la atención. El cambio fue tan repentino que Liliana, Kouki y los demás dieron un paso atrás involuntariamente. Correcto. Para derrotar a los demonios y sus monstruos, tuvimos que usar casi todas nuestras trampas explosivas y armas consumibles. Para reforzar nuestras defensas y evitar el caos en Berbergen, nos retiramos a nuestra aldea. Con las fuerzas de Berbergen agotadas, los ancianos habían tenido dificultades para tratar a los heridos, recordar a todos los hombres bestias que habían evacuado la ciudad y reparar la puerta principal destrozada. Fue en medio de su agitado periodo de recuperación, solo 3 días después del ataque de los demonios, que fueron golpeados nuevamente. Realmente no pudimos tomarnos un respiro. Esta vez fue el imperio el que invadió. A diferencia de los demonios, no tenían forma de navegar a través de la niebla, así que enviaron a un ejército masivo para abrirse paso por la fuerza. ¿Qué quieres decir exactamente con a la fuerza?, preguntó dudoso Hajime. Liliana también tenía curiosidad y se acercó más. Bueno, jefe, esos bastardos decidieron que, si no podían encontrar el camino a Berbergen normalmente, entonces solo tenían que quemar el bosque hasta que tuvieran un camino despejado a la ciudad. ¿En serio? ¿Ellos incendiaron todo el bosque?, exclamó Liliana sorprendida. Par se giró hacia Liliana y asintió. Hasta ahora, habían forzado a los esclavos a ser sus guías a través del bosque, así que nadie esperaba que cambiaran a medidas tan drásticas.
Obligar a los esclavos a guiar a los soldados por el bosque no era algo que se hacía a menudo. Los soldados imperiales sabían que los hombres bestia que habían esclavizado se volverían contra ellos si se les daba la oportunidad. Después de todo, nadie quería llevar a sus captores a sus compatriotas. Era natural que los hombres bestia no se convirtieran en los guías más voluntariosos y confiables. Y nadie esperaba otro ataque a gran escala justo después de la invasión demoníaca, lo que había llevado a la situación actual. Sin embargo, ellos no estaban aquí para invadir, solo querían capturar esclavos. ¿Eso es todo? ¿Hicieron tanto para capturar esclavos como siempre? Correcto. Desafortunadamente, nos dimos cuenta de su asalto demasiado tarde, y para cuando llegamos a Verbergen, no había nada que hacer. Bueno, con su ejército hecho trizas, no es extrañar que se hayan rendido rápidamente. Algo debe haber pasado dentro del imperio entonces. Par asintió en afirmación. Capturamos a varios de la retaguardia del imperio, cuando se fueron y los interrogamos. Parecía que el imperio también había sufrido un ataque de un ejército de poderosos monstruos, nunca antes vistos. Habían sufrido serias bajas, y habían venido a Haltina, a reponer su suministro de trabajos forzados, como decían, esa escoria. Todos se quedaron sin aliento. Liliana parecía particularmente conmocionada. Ella había estado planeando apelar al imperio, para que la ayudara, pero ahora resultó que ellos habían sido golpeados tan duro como el reino, hasta el punto de que estaban recurriendo a campañas masivas de esclavitud para reclutar mano de obra. Ahora que había comprendido la situación general, Hajime suspiró nuevamente. Ahora veo. Probablemente afirman que es para reconstruir el país, pero es obvio lo que las basuras como ellos están realmente buscando. Si ustedes están contraatacando contra ellos, eso significa que también deben haber capturado hombres conejo, a pesar de que son inútiles cuando se trata de trabajos forzados. Sí, es realmente asqueroso. Los hombres conejo eran usualmente comprados como esclavos sexuales dentro del imperio, así que era obvio para qué estaban siendo capturados. Aunque los jaulía no les importaba nada el destino de Verbergen, no podían quedarse de brazos cruzados mientras les robaban el futuro a sus camaradas más débiles. Para rescatarlos, Khan se había ido a la capital imperial junto con sus mejores élites. El resto de su familia se había quedado para vigilar a Haltina. Sin embargo, nadie había sabido nada de él desde que se infiltró en la ciudad. Ningún mensajero había venido a entregar más informes, lo que había empezado a preocupar a los otros hombres conejo. Incapaces de quedarse más tiempo sin hacer nada, habían reunido otra unidad para entrar a hurtadillas en la capital y averiguar qué les había pasado a sus camaradas. El equipo de Valje de Par también había sido elegido para participar en la operación. No queríamos que se repitiera lo que podría haber pasado con el equipo de Khan, así que nos centramos primero en recopilar información. Pusimos exploradores en cada una de las puertas de la capital y recogimos tanta información sobre las fuerzas actuales del imperio y el estado de la ciudad como pudimos. Fue entonces cuando vimos un transporte repleto de esclavos que salían de la capital, así que decidimos emboscarlo y liberar a los esclavos a la vez que recogíamos toda la información que podíamos de los esclavistas. Y eso fue cuando Hajime, que se había dirigido al imperio, se había topado con ellos. La siguiente matanza que ocurrió, él lo había presenciado de primera mano, así que no necesitó preguntar sobre ella. Tengo que decir que esos demonios se mantienen ocupados. El asalto al reino era probablemente su principal objetivo, pero Dios, son realmente molestos. Hajime agitó la cabeza cansado. Se estaba cansando de encontrarse con demonios por todas partes. Liliana y Koki también gimieron ante ese hecho. Un ataque casi los había destruido. No podían imaginar tener que lidiar con un flujo continuo de ellos. Las orejas de conejo de Par se animaron con las palabras de Hajime. A juzgar por su tono, parece que usted mismo ha estado luchando contra los demonios, jefe. Sí, han estado corriendo por todas partes, tratando de sabotear el reino. Desafortunadamente para ellos, siempre estaba donde ellos aparecían, así que todos sus planes se desmoronaron cada uno. Para Hajime, los demonios no eran más que plagas que seguían interfiriendo en su búsqueda. No era que los odiaran ni nada de eso, pero siempre parecía que se interponían en el camino de lo que estaba haciendo en ese preciso instante. La mayoría de las veces los mataba solo porque eran un obstáculo, y aunque no había interferido directamente en el asunto de los bosques de Haltina, fue su influencia la que llevó a su derrota allí también. Par había mencionado que Verbergen estaba en una situación bastante desesperada, pero Hajime estaba dispuesto a apostar que los demonios estaban en peor forma. Bueno, de todos modos, entiendo más o menos lo que está pasando. Por ahora, supongo que van a seguir buscando información sobre la ubicación de Khan. Sí, señor. Además, odio molestarle, jefe, pero... Sí, no te preocupes, iba para allá de todos modos. Dejaré a todos los hombres bestia en el mar de árboles de paso. Señor, muchas gracias. Para y los demás se inclinaron ante Hajime. Ya se movió con sus orejas de conejo, pareciendo que quería decir algo. Al final, sin embargo, mantuvo la boca cerrada.
Pero Hajime se dio cuenta del gesto y también adivinó lo que quería decir, pero se quedó callado, pensando que era mejor esperar a que Xia lo dijera directamente. El resto de su viaje transcurrió sin incidentes, y Hajime dejó caer a Liliana, sus guardias y el escuadrón de Par cerca de las afueras de la capital imperial. Estuvo de acuerdo en llevar el mensaje de Par a los Jaulia, que aún estaban en los bosques de Haldina, y se dirigió hacia el bosque. Mientras se acercaban al mar de los árboles, Xia suspiraba. Con la ayuda de Farsen, pudo ver lo mucho que había ardido el bosque. Parecía que el imperio había tomado la ruta más recta que podían hacia el centro del bosque. Las cicatrices que habían dejado a su paso aún estaban frescas, y había una sola línea de árboles quemados desde el borde del bosque hasta Verbergen. Esto es realmente horrible. No puedo decir que apruebe tal profanación total de la naturaleza. Kaori y Tio se taparon la boca con horror. Troncos quemados y ennegrecidos cubrían completamente el suelo. El Imperio Holshers había quemado una franja de unos 100 metros de ancho a través del bosque. Como mínimo, no habían dejado que el fuego corriera sin control a través de todo el bosque. Pero cada criatura viva dentro de la zona quemada había sido carbonizada hasta quedar crujiente. Xia parecía la más devastada de todas. Sus orejas de conejo se inclinaron mientras miraba la destrucción de su hogar. Sus recuerdos de Haldina no eran todos agradables, pero aún así era su hogar. Yue suavemente apretó la mano de Xia. Parece que Verbergen aún está un poco protegido. Los árboles pueden haber desaparecido, pero la niebla sigue aquí. Hajime señaló la blanca niebla de su monitor de cristal. Altina, que había llegado al puente hace unos minutos, cuando Hajime había dicho a todos que habían llegado al mar de árboles, contestó. Puede que estuviéramos agotados con nuestra batalla contra los demonios, pero aún nos quedaba una fuerza de combate algo considerable. Cuando enviamos soldados para atacar al imperio, dejaron de quemar el bosque. Creo que querían evitar quemarnos a todos por accidente. El imperio buscaba esclavos, no cadáveres después de todo. Tiene sentido, pero Par dijo que llegaron hasta Verbergen. No tengo idea de cuán lejos de la ciudad los detuvieron, pero me sorprende que no se perdieran. Los signos de nuestra batalla contra los demonios aún estaban esparcidos por la ciudad, por lo que fueron capaces de mantener su orientación siguiendo la carnicería. De hecho, se dieron cuenta a mitad de camino a la ciudad de lo debilitados que estábamos. Vaya, ustedes no pudieron tomar un descanso realmente. Así que el área alrededor de Verbergen no ha sido quemada al menos, lo que explica por qué Hajime no pudo localizar a Verbergen desde donde estaba. Tampoco quería asustar a los hombres bestia que quedaban en la zona, así que hizo lo más sensato y aterrizó a Fenrir en un terreno ennegrecido justo antes de que empezara la niebla. Ok, amantes de los Chuni, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas estar al pendiente de las próximas entregas y que yo pueda saber que te interesa que siga narrando esta maravillosa historia. Comenta y comparte para que el canal pueda crecer y de esta forma alcanzar a más personas que disfruten de este tipo de contenido al igual que tú y yo. Bueno, sin nada más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima.